Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, y en el día de hoy vamos a tratar de abordar un tema de manera didáctica, sencillamente como entretenimiento y en opinión de lo que puede ser el acuario de requerimientos medios o medium-test. Todo esto surge por unas preguntas que me habéis hecho, en el cual yo la verdad me quedé pensativo porque nunca había oído hablar de esto, si os digo la verdad. Me he puesto a buscar información y hay muy diversa, y realmente yo creo que esto, más que si existe el acuario de requerimientos medios, existe el afán del hombre, como siempre digo, de clasificarlo todo y ponerle nombre, pero yo creo que todo esto es más sencillo, no hay que complicarnos la vida. De hecho, yo creo que a la mayoría de todos vosotros, estos acuarios que tengo aquí, si os pregunto, diréis que este es bajo y este es alto requerimientos. Yo creo que siga siendo así, y después de este vídeo, este seguirá siendo bajos y este seguirá siendo altos. Pero bueno, he cogido estos acuarios porque creo que hay ciertas cosas que nos pueden servir un poco, como he dicho, de manera didáctica y entretenimiento, para enfocar lo que podría ser o lo que yo creo desde mi punto de vista, con sus aciertos y errores evidentemente, porque solo esto es una forma de pensar, lo que podría ser este acuario de medios requerimientos. Bien, si retomamos con el 240, hace un tiempo sabéis que hicimos un vídeo en el que poníamos o explicábamos desde mi punto de vista, evidentemente con sus aciertos y errores, las diferencias entre altos y bajos requerimientos. Para mí este es bajo requerimientos por el tema sobre todo de la iluminación, que es limitante para muchas plantas, pero también, si recordáis, dije CO2 no es necesario, pero yo lo utilizo, y en este caso, en ambos, aunque este no se vea, tiene también CO2, aunque lo he quitado para traerlo aquí hoy, pero aunque veis que ahora mismo sin CO2 que llevo unas horas, burbujea mínimamente. Es por el tema de que tiene más iluminación que este, muchísima más. ¿Por qué digo este? Porque sigo pensando la diferencia básica para mí es la iluminación. Pero este, por ejemplo, el 240, es un acuario, como lo explicamos también hace poco, tiene una luz baja, media, digamos hasta la pantalla al 35%, pero da luz, como veis, las plantas crecen, como expliqué en su día, y es un acuario que me llama la atención porque uso CO2, como dije en su día, por el tema de no solo por esa función de abonado que tiene el CO2 como fuente de ingreso de carbono extra, sino también un poco por mantener las condiciones, parámetros de pH un poco virados hacia el entorno ácido, eso junto a la turba que utiliza uno de los filtros. Este acuario en los primeros meses no ha llevado nada de abonado, solamente cambios de agua, pero desde hace 3 meses, progresivamente, conforme el volumen vegetativo, como veis, va creciendo, cada semana yo observé unas deficiencias y yo le añado abonado con el cambio de agua. ¿Por qué? Porque sencillamente el propio cambio de agua, junto con el nitrógeno y el fosfato que produce el acuario, no es suficiente para cubrir las demandas o los requerimientos que tiene el acuario. Por lo tanto, ahí entra el abonado y ya cada vez va pidiendo más. Entonces, yo creo que una característica de un acuario de bajos requerimientos es que pongamos abonado no por necesidad, sino por cubrir ciertas deficiencias. En este caso, es un acuario que lleva necesitando de ese abonado extra. Por lo tanto, ya es una característica diferencial que lo hace ser un poquito diferente. Como he dicho, para mí es un bajo requerimientos, pero por un poco buscar un poco esas diferencias. Evidentemente, además, esta pantalla, si la pusiera a más luz, digamos en iluminación media, me permitiría tener estas plantas y poner alguna otra planta que dé un poco de colorido, o alguna planta un poquito que sea más exigente, pero no de altos requerimientos. Por tanto, yo creo que por ahí va a estar un poco la definición esa que algunos pretenden buscar de acuario de medios requerimientos. Por otro lado, tenemos el 20 litros, y como veis lo he traído, aparte de para hacerme más fácil la explicación, como veis tiene algo más de colorido, tiene rota la red, tiene rota la green, tiene pogostemon, tiene alguna planta de más requerimientos, no altos, pero sí medios, un poquito más altos. Y curiosamente tiene más iluminación, pero no es una iluminación de altos requerimientos, que digamos. Una pantalla que salió calidad-precio muy bien cuando yo la compré de AliExpress, estoy súper contento, me permite, como veis, incluso se observa, creo, la diferencia de iluminación entre uno y otro. Pero ahora hace unos meses quitamos, os dejaré la foto, pero quitamos lo que da la utricularia y, como veis, empecé a hacer un tapizado con Monte Carlo. La planta no tira, no está tirando, entonces tira pero no muere. Por lo tanto, una planta de altos requerimientos no le estamos dando las necesidades lumínicas que tiene, y en este caso el acuario por CO2 no va a ser y por abonado tampoco, porque sí que lo tiene. Por lo tanto, como veis, hay otro acuario que lo podríamos definir como en plan broma, un quiero no puedo, en este caso para la Monte Carlo. He hecho la prueba, no se puede, pues nada, la quitaré, ya veré si este acuario lo desmonto o no por otros motivos, pero o le puedo poner glosostigma, como estoy haciendo en 75 litros ahora. ¿Por qué digo esto? Porque si os dais cuenta, nos ha marcado esta planta los límites reales de este acuario y esta iluminación. Por lo tanto, no es un acuario de altos requerimientos, realmente tiene sus limitaciones a ciertas plantas. Entonces creo que sería también otro enfoque de ver lo que podría ser un acuario de esos medios requerimientos, o medios altos, pero nunca altos, porque ciertas plantas más exigentes no vamos a ser capaces de proporcionarle las condiciones mínimas que requieren para hacer todo su ciclo completo o para que proliferen adecuadamente.
Bien, pues un poco como conclusión de los dos acuarios, como veis, yo creo que todo esto del medio requerimiento sería hacernos problemas muchas veces que no tenemos, porque sobre todo nos tenemos que ceñir a la equipación que tenemos. Si tenemos una equipación que nos permita más plantas, vamos a ceñirnos a las plantas que tengamos, vamos a olvidarnos de altos y bajos requerimientos, si no vamos a centrarnos en si tenemos CO2 o no, si queremos empezar a abonar o no, o si queremos tener ciertas plantas o no, y si es posible tenerlas, las tendremos, y si no, no nos empeñemos en imposibles porque nos van a llevar a frustración. Por otro lado, un poco un resumen para mí, ¿qué sería ese acuario de medios requerimientos? Pues sería aquel acuario que está un poquitín, incluso por encima, si queremos, por equipación, de los requerimientos clásicos de bajo requerimiento, y que va a requerir, por un lado, cierto abonado, porque el acuario ya de por sí no va a ser capaz ni autosostenible de producir tanto el nitrógeno como el fosfato que necesitamos para que sea autosostenible. También con los cambios de agua no va a ser suficiente para cubrir las demandas, sino que va a necesitar de algo de más. Abonemos una vez a la semana como hago yo, o lo pongamos muy poquito día a día. Y por otro lado vamos a estar limitados, como en este caso, en que tengamos luz, pero no vamos a poder tener todas las plantas. Evidentemente, cuando diga todas me refiero de altos, pero plantas de medios, altos o medios sí que las vamos a poder tener. Así que espero que os haya gustado esta reflexión en voz alta. Ya sabéis, es un vídeo de entretenimiento en el día de hoy. Sí que van a ser importantes vuestros comentarios, vuestras opiniones, para entre todos sencillamente pasar un rato entretenido. Ya sabéis, si os ha gustado, dejad los comentarios, vuestros me gustas. Ya sabéis que no hay ninguna obligación de suscribirse al canal, cualquiera que le apetezca bienvenido a hacerlo, porque aquí lo importante es pasar un rato entretenido con el tema de los acuarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!